En el marco del proyecto La Enseñanza Problemática, una propuesta alternativa en educación, se realizó la primera Feria Estatal Científica Problemática Desequilibrante de Escuelas Secundarias Técnicas en el estado de Oaxaca, los días 11, 12 y 13 de junio del 2014, en la Plaza de la Danza y también a un costado del ex convento de Santo Domingo de Guzmán en el centro histórico. La propuesta de la enseñanza problemática, que se sustenta en el enfoque de la resolución de problemas, el paradigma de enseñar a pensar, y que tiene como propósito lograr la autonomía intelectual y cognoscitiva del sujeto, pretende ante todo desarrollar las habilidades intelectuales de los estudiantes, el empoderamiento de los mismos, desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo, científico, en conclusión el pensamiento filosófico de los estudiantes. Los aprendizajes que genera la enseñanza problemática y que la colocan en el extremo opuesto a la enseñanza tradicional es que en este sentido el estudiante aprende a resolver por sí mismo o con muy poca ayuda del docente los problemas de carácter cognitivo, de carácter práctico, de carácter científico que él quiere y desea resolver, porque se le genera la inquietud de querer resolverlos, no por acciones de carácter punitiva ni por acciones coercitivas, sino que espontáneamente siente el deseo, el hambre de conocimiento y se involucra en los procesos de la investigación. En la cápsula de video que se presenta, se observa un equipo de estudiantes cuyos docentes de ciencias son compañeros que trabajan con el proyecto y con la propuesta de la enseñanza problemática, y puede apreciarse de entrada la ausencia del docente, preocupado a un lado de los estudiantes para que no se vaya a equivocar al explicar los conocimientos científicos que tienen que ver con la temática que se aborda. De entrada esto establece una diferencia importante con el papel que asumen los ponentes en las llamadas expoferias científicas y tecnológicas. Puede apreciarse además que los estudiantes, quienes están presentando el trabajo experimental, no explican porque sus profesores de ciencias, sus maestros de ciencias, tampoco explican en el aula. Son estudiantes que tratan de inquirir, tratan de interrogar, tratan de cuestionar, tratan de sembrar inquietud y de desarrollar un estado de tensión intelectual en el sujeto al preguntarse el por qué, los cuándos, los cómo de lo que se está observando, pero que en un momento determinado quien observa o quien participa interactuando en el trabajo, pues se está desprovisto de los elementos teóricos esenciales que le permitan comprender lo que está sucediendo. Es así como en la enseñanza problemática se desarrolla o se siembra la inquietud en el estudiante. Es como se logra que los estudiantes se apropien de un problema docente, de un problema de investigación científica y sientan el hambre por quererlo resolver. Ahí, según como lo que me dijiste, el agua ya está caliente a una temperatura porque hace calor, pero ahí hierve más lento el agua. ¿Por qué hierve más lento? ¿Y por qué en los lugares que hace frío? Porque sufre un cambio. ¿De qué es algo? ¿Presión atmosférica? La fuerza que tiene el aire con un determinado objeto. Por ejemplo, un ser humano. ¿Sobre la Tierra? Sí, la Tierra principalmente. ¿Y cómo lo interpretarías molecularmente? Con el sistema molecular, genético. A ver, ¿qué sería? ¿Están cómodos ahí o no quieren pasarse para adentro? Por el calor.
¿dónde hay más presión? Se supone que si yo agarro y aviento esto, va a bajar. ¿Qué? Lo más pesado, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, ¿dónde hay más presión? Si la presión atmosférica me la estás definiendo como el peso de las moléculas sobre la Tierra, que es la fuerza de gravedad las sales, ¿dónde hay más presión? En el centro, teóricamente, pero hablando... ¿Esto aquí al centro cae o se va hasta abajo? A nivel del mar. Entonces la va hacia abajo. ¿Y qué tiene que ver el nivel del mar? Que pues el mar se eleva. No, el mar. Pues sí, de repente es una bomba atómica, sí se eleva. No, porque si se mete una bomba atómica descompone. Derrites los polos y se eleva el mar. No, no tenemos problemas para producir una reacción. Bueno, ya. Sí, quiero ver cómo estalla primero. Regresen. Bueno, ya, Regresen al vamos tema. al punto, así estamos viendo. Vamos al punto. Esta está en una temperatura ambiente de 20 grados centígrados más o menos. ¿Saben a cuánto hierve la parafina? Uy, 370 grados Celsius. Su punto de ebullición. Y entonces si esto está a 20, ¿y a cuánto hierve el agua? Así es. 100 a nivel del mar. A nivel del mar. Y si pasa de 100 a 370, de 20, perdón, a 370, sufre gasificación. para que haya una combustión que necesitamos. Un comburente, un combustible y sobre todo... Oxígeno. Por eso el comburente. Comburente, combustible y qué. Un lugar donde. Pues sí, porque si no hay espacio no puedes generar Comburente, combustible y calor. Un poco de ¿el calor qué es? El calor no Es lo una definimos energía. como una energía, un sistema de transferencias entre dos cuerpos. Ajá, exacto. La aceleración de las Es una partículas. Exactamente. Bueno, eso es temperatura. Es la acumulación de la energía cinética de las partículas que Un generan. cuerpo. De un sistema, porque así lo define la Newton. ¿Y cómo argumentarían eso? Con el agua, con los gases. ¿Cómo? ¿Cómo argumentarías eso? ¿Eso qué? Se primero se lo vuelve lo de. Yo quiero ver la explosión de la luz. No, o sea, ¿cómo? No, primero tienes que tener un seguimiento científico para poder explicar algo. No tiene chiste que nada más. ¡Ay, mira qué bonito! Ahí está quemando. No es cierto. ¿Cómo con qué? 5 metros hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo con qué? Por ahí. ¿Un alcohol? No. ¿Alcohol con agua? No. ¿Un aceite? ¿Aceite? ¿Por qué aceite? Se me ocurre más por la misma. También un alcohol, pero como un alcohol es una. ¿Pero en qué estábamos primero? Porque no, yo apenas acabo de llegar y me siento como... ¿De qué cosa crees que va a pasar? ¿Ya empezó? Ahora sí, ya empezó, ¿ves? Eso era lo que... Ándale, más. Lo único que tiene ahí es para la final. ¡Wow! Bien, tremendo. Nada, continuamos. ¿Qué cosa hizo? ¿Explosión? ¿Qué me dijiste que necesitamos para que hubiera una combustión? Comburente. Entonces, oxígeno es componente. Oxígeno. Vamos a dejar a un lado. Entonces, si lo Oxígeno. hiciéramos en un cuarto prácticamente sin oxígeno, sucedería. Para que tengas una combustión. Fuerzas. No podrías hacerlo. Entonces, ¿cómo tendría que influir la influencia del oxígeno? ¿El oxígeno dónde está? En el aire, en grandes En proporciones. grandes proporciones en el ambiente. Pero Entonces, si lo hago en el espacio no va a pasar nada. Porque no hay oxígeno, hay una gran cantidad de hidrógeno, pero como no hay oxígeno, Pero no no hay sería flamable. oxígeno. Y se podría calentar. podríamos calentarlo en el aire. Sí, ¿por qué? Ah, no, porque no hay oxígeno. O sea, si una estrella se calienta por las reacciones termodinámicas que ocurren dentro de ella, se quema Pero ahí hidrógeno. estamos hablando de helio. O sea, descomposición de los mismos gases. Son diferentes gases. Sí, sí, ya me acordé.
Pues dile acá tiene mi madre. El campo de Entonces, aquí esta es la fórmula química de la parafina. La puedes leer, ¿verdad? Sí, nada, nada de tiempo. 25 de Al carbono. 25 de carbono y 52 de hidrógeno. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucho hidrógeno. 25 carbonos están agarrados así de su mano. Tus enlaces son Ya. de 25 y con otros de Teóricamente. Teóricamente. Y 52 hidrógenos están agarrados las manos y agarran y dicen, vente, vámonos, y todos se empiezan a agarrar las manos y juntos hacen unas moléculas ¿de qué? Parafina. Y muchas hacen lo que es la composición. Esta es una molécula de parafina, ¿no? Es una molécula de parafina. ¿Y eso qué es? Agua. Monóxido de hidrógeno. Ah, bueno, monóxido de hidrógeno. Bueno, pero te pone un 2 para que peróxido de hidrógeno. ¿Cómo se lee? H2O. Sí. Dos moléculas de hidrógeno Y una de oxígeno. Ok, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La nomenclatura. Nomenclatura química. Y entonces aquí si las estamos juntando, ¿qué tenemos como resultado? A ver, No sabes componer. 54 Hay alguien que hidrógenos. dice que siempre de una combustión vamos a tener que... ¿Y el dióxido de carbono que contiene? Oxígeno y carbono. oxígeno. Bueno, para ser exactos, 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Dos átomos de oxígeno y dos átomos de carbono. ¿Aquí hay de dónde tomar carbono? Sí, mucho. ¿Aquí hay de dónde tomar oxígeno? No. Sí. Ah, no, sí. Ah, es que me fui con la fita del hidrógeno. Y entonces si aquí se viene el carbono y aquí agarra este y se Gracias. viene el hidrógeno, ¿dónde se fue el hidrógeno? Préstame No sé, se convirtió en gas. Préstame. ¿Y a dónde se fue ese gas? Se elevó en la atmósfera, está con nosotros. Pasó mejor vida y Jesús está con... Jesús está con él. Oye, Vamos a hacer el ¿y balanceo, qué ¿no? influencia tiene Jesús en Porque Es que Jesús puede todo. Que Dios es muy grande. Bueno, Vamos a hacer el balanceo. estamos hablando de química, por favor. No entremos a la teología, vamos. No entremos a explicaciones. Y entonces, si aquí tenemos esto y esto, dices que el hidrógeno formó parte de la atmósfera, porque la ley de conservación nos dice que la materia No se destruye, ni se crea. Ni no se se crea. crea, Ni se destruye, se transforma. Exacto. Como la energía. Igual en todo eso. Entonces, ¿qué sucedió con esto y esto? ¿Qué hicieron los dos grupos? Bueno, ¿Por qué no generó una combustión? No una combustión, entonces, ¿qué hizo? ¿Cuánta Sí, esto es, combustión se esto es una cosa transformó en aparte. dióxido de carbono. Esto es una combustión diferente. para que saliera bien, te pide que sea 2H2O? Porque si no, no da. Pero depende de la cantidad de agua que estés manejando para producir lo mismo de la combustión. Por eso, Bueno, sigamos, un balanceo correcto. Para hacer el balanceo tienes que ponerle 2H2O para sacar el dióxido de carbono del 2. Eso es todo. Vamos, pero continuamos. Porque ahora estamos en balanceo. Vamos a entonces, ¿cuánto me dijiste que hierve el agua? Así es, a nivel del mar. 100 a nivel del mar. ¿Y por qué a nivel del mar? Porque hay una, ¿cómo se llama? No, Hay mayor presión, por ejemplo, en la montaña hay menos presión, por lo tanto, ¿Por qué hay mayor presión? como una olla de presión. Mientras más presión y menos necesita menos calor y hace que se caliente más rápido. Pero ¿por qué no hay mayor, dices que hay mayor presión a nivel del mar? Porque está más abajo. Y que tiene, cerca del acabas núcleo. de hacer una figura. Entonces, que tiene que influir prácticamente como que estás entrando. Ya estás en la... pues se sienta, ¿no? La altura. ¿Qué pasa? ¿Has visto en televisión esos de que de esos que hace o no sé o en internet o Tampoco sé qué es internet, nada, no es cierto. No, ya, bueno. por ejemplo de esas montañas que hacen en España, donde primero los hombres gordos abajo, y después los fuertes y después los que van así Los más delgados, y terminan en la punta terminan con quiénes. Hermano, Con el mar delgado. Con el más delgado. pesados, ¿no? Entonces, abajo, ¿qué tiene que ver con la presión eso? Si los más pesados están hasta abajo, ¿qué sienten? ¿Qué sientes cuando te amuestras? presión. literal. ¿Y qué tiene que ver con la presión?
¿Te estás sintiendo presionado? Como ahorita. ¡No me presionen! Siento ganas de comer, y me molesta el olor de la parafina ya Hirviendo. Bueno, no es hirviendo. Ya me dijiste, esto hierve a 370 grados centígrados. Y esto a 100 grados centígrados, a una temperatura a nivel del mar. Pero aquí no estamos a nivel del mar. No, estamos más arriba. ¿1200? No, más. 600. Y entonces aquí ahorita la encontramos en que hay unos cuantos grados centígrados. Temperatura ambiente unos 20, 22 grados centígrados. Más de 30. ¿No creen que tenga algo que ver que esto está frío y pasa tan rápido a Compañero una dice temperatura tan alta? hay unas temperaturas debajo, y eso está abajo y eso está alto, y al momento que cae hay más temperatura y por eso que ejerce la ley de esa. Mira, sí está frío y entonces pasa tan rápido de 20 a 370 Pues que no puede hacer otra cosa más que hacer. esa reacción. Porque si se pueden dar ¿Y qué cuenta pasaría que si no- le echáramos agua caliente? Si pasa si nada, la porque está echáramos caliente. la parafina en agua caliente. Ya está caliente, ya no pasa nada. Porque Ya el no agua va a ya está haber caliente. ese, ya no va a haber ese transporte. Por eso que Ese cambio tan radical. tema es lo que Entonces, ¿creen que ¡Está quemado! que esté relacionado el cambio físico con el cambio químico? Porque el hidrógeno pasa al agua, pasa a ser el hidrógeno, el agua. Si observamos a la alumna que asume el papel protagónico en este trabajo, ella no explica, ella cuestiona, ella interroga, como señalamos hace un momento, ella trata de inducir a la reflexión y al razonamiento, poniendo en juego en un clima, y esto quisiera enfatizarlo, de completa fraternidad, no de competencia, ¿no? Poner sobre la mesa los conocimientos que ella lleva respecto a los conocimientos de los estudiantes que están interactuando y que también son alumnos de compañeros maestros de otra escuela que trabajan con el proyecto de la enseñanza problemática. El otro joven, el otro estudiante, también, aunque su intervención es menor en tiempo, asume un papel similar al que está realizando. Lo que insistimos, nos da una idea de el tipo de docente que está trabajando con ellos cotidianamente en su escuela, en el aula, en el jardín, en el laboratorio, haciendo pues viva el aporte teórico de uno de los clásicos de la enseñanza problemática, M.I. Mahmutov, en el sentido de que en la enseñanza problemática los conocimientos no se transmiten digeridos al estudiante, sino que estos se construyen durante el proceso generado y sumamente inquietante a partir de lo que en la propuesta se llama una situación problemática. Vale la pena recuperar el hecho de cómo es posible que ese planteamiento teórico que se plantea inclusive, o no inclusive, que se plantea como esencial en la pedagogía crítica, de entender y analizar críticamente la realidad para sentir deseos de poder transformarla, se posibilita a través del planteamiento metodológico de la enseñanza problemática. En ella, entonces, se empodera al estudiante, se crea un clima de entusiasmo para el trabajo, no se transmiten los conocimientos, se genera la inquietud para que ellos se involucren en el proceso de investigación, para que ellos se planteen preguntas y respondan a las preguntas que ellos se plantean, y no tanto a las preguntas que el docente plantea porque piensa que son importantes. Entonces, en el marco del proyecto de la enseñanza problemática, la Feria Científica Problemática Desequilibrante o las Ferias Científicas Problemáticas Desequilibrantes, porque previas a la estatal
se realizaron ferias científicas en distintos colectivos del diplomado, en los distintos sectores educativos en el estado de Oaxaca, en secundarias técnicas, pues es o se constituye en uno de los productos a estas alturas de este proyecto que está por cumplir 5 años de vida y que han puesto de manifiesto que efectivamente con la ciencia se puede jugar, la ciencia no muerde, es posible tutearla y familiarizarse con ella y poder sembrar así en los estudiantes una semilla de investigación científica a través de la curiosidad infantil.